Hoy vamos a aprender acerca del valor de la humildad, además de muchas enseñanzas que estoy segura transformarán tu vida y tu corazón. Bienvenidos al día número 95 en Disconnect to Reconnect, un canal donde nos enfocamos en crecer en nuestra relación con Papito Dios y hacer a Dios real en nuestra vida, más no en una religión. Así que no importa de la religión que seas, estoy segura que estas enseñanzas transformarán tu vida y tu corazón porque es la palabra de Dios y la palabra de Papito Dios no miente. Si no me conoces, mi nombre es Daniela y para mí es un gusto poder compartir cada día contigo a través de la lectura de la palabra de Papito Dios. Y oro por tu vida para que Dios sea transformando tu corazón cada día y te sea llenando de su infinito amor y ayudando en todo aquello que tú necesitas. Recuerda que la clave para que nos vaya bien y para que se solucionen esos problemitas que podamos estar teniendo es Dios. Dios es quien te da un futuro mejor y Dios es quien te ayuda siempre en absolutamente todo. Hoy estamos en el día número 95 y si te has perdido los días anteriores, no te preocupes que te voy a dejar en la cajita de descripción una lista donde vas a poder ver ordenado de manera secuencial desde el día número 1 hasta el día de hoy. Y todos los días se va actualizando esa lista conforme vayan pasando los días. Recuerda que al terminar este año vamos a haber cumplido uno de los mejores objetivos de nuestra vida, que es leer la palabra de Dios, leer la Biblia completita. Por ahí escuché alguna vez que cuando una persona termina de leer la Biblia completita, Dios les da una increíble bendición como un premio, por decirlo así. Ojo, no quiero que me malinterpretes y confundas, ya que Dios siempre nos está ayudando, nos está dando bendiciones y está velando por nuestro bienestar. Pero es como un premio que Dios nos da cuando leemos toda su palabra completita. Alguna vez lo escuché, así que ¿qué te parece y si hacemos esa prueba? Finalizar el año podemos compartir las experiencias de cómo Dios ha ido transformando nuestra vida y cuál ha sido la bendición increíble que Papito Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos dice, pruébame y verás bendición hasta que sobreabunde. Obviamente tenemos que ver cuál es el enfoque, no de todo, pero aquí podemos probarlo y decirle, Señor, voy a probarte y voy a continuar escuchando estas enseñanzas, continuar leyendo tu palabra durante todo un año. Y yo sé que me vas a bendecir y vas a ver que Dios te va a bendecir. Estoy 100% segura de eso porque Papito Dios no miente. Así que te animo a que juntos sigamos en la búsqueda de Papito Dios diariamente a través de la lectura de su palabra. Comencemos, cierra tus ojitos y oremos. Amado Papito Dios, gracias te damos hoy por otro día más de vida. El día de hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser más agradecidos, a no quejarnos, a no murmurar, a no estar en cosas que a ti no te agraden, sino todo lo contrario. Ayúdanos a poder ver todo el contexto de toda la situación y a ser agradecidos siempre, en cada momento de nuestras vidas. A agradecerte por lo que ya nos diste, por lo que nos vas a dar, incluso por esos procesos que quizás no entendemos, porque estamos seguros que contigo todo obra para bien, Señor. Ayúdanos a poder ser cada día de nuestras vidas mejores personas y más agradables a tus ojos, Señor. Perdónanos cualquier falta que hayamos cometido y ayúdanos también a cada día estar conectados contigo, buscarte de todo corazón. Ayúdanos a ser constantes en la lectura de tu palabra diariamente, Señor, y a poder llenarnos de lo que tú quieres, Señor. Y ayúdanos a poder reflejar a Jesús a través de nuestras vidas para que podamos seguir extendiendo tu reino, para que podamos seguir extendiendo tu palabra a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes. Te agradecemos por absolutamente todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y hoy te voy a contar una profecía bíblica súper interesante y es acerca de la destrucción de los gobiernos humanos. Se encuentra en Daniel 2:44 y Lucas 21:31. En Daniel 2:44 se profetiza que el reino de Dios destruirá a los gobiernos humanos. Y en Lucas 21:31 se indica que la venida del reino de Dios está cerca y que los cristianos deben estar preparados. Esta profecía se ha cumplido en la historia de la iglesia cristiana, donde el reino de Dios ha desafiado y transformado los gobiernos humanos a través de la fe y las acciones de los creyentes. Además, la profecía también indica que el reino de Dios es eterno y que los gobiernos humanos son temporales, lo que se ha demostrado a lo largo de la historia. Interesante, ¿no? Comencemos con el día número 95. Números capítulo 20. El agua de la roca. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado?
¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor dijo a Moisés: Toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor dijo a Moisés y Aarón: Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Mirabá, porque de allí fue donde los israelitas discutieron con el Señor y donde Él manifestó su santidad. Edom niega el paso a Israel. Desde Cades, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje: Así dice tu hermano Israel: Tú conoces bien todas las dificultades que hemos encontrado. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros antepasados. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, tampoco beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real, sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom mandó a decir: No crucen por mis dominios, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron: Solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. Pero el rey fue tajante en su respuesta: Por aquí no pasarán, y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio, así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Muerte de Aarón. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor, cerca de la frontera de Edom. Allí el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que he dado a los israelitas, porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que les di en la fuente de Meribá. Así que lleva a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor. Allí quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón morirá y se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó a la vista de todo el pueblo. Las tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí en la cumbre del monte murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, y cuando todo el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró durante 30 días. Este es un capítulo muy interesante que trata sobre la muerte de los líderes de los israelitas. Comienza con la muerte de María, hermana de Moisés y Aarón, en el desierto de Sin. Luego el pueblo llega a Cades, donde Moisés y Aarón habían estado antes. Aarón también muere en este capítulo en el monte Hor por desobedecer a Dios. Moisés tampoco podrá entrar en la tierra prometida por su falta de fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis y decirte que nosotros tenemos que obedecer a Papito Dios y a tener fe. Estas son las enseñanzas principales que nos deja este capítulo. Sí, es verdad, en muchas circunstancias de nuestra vida puede ser un poco complicado o un poco difícil seguir confiando o seguir teniendo fe, pero lo que te puedo asegurar es que Dios siempre, siempre tiene control de absolutamente todo. Y este capítulo nos muestra cómo la falta de fe y la desobediencia pueden tener consecuencias graves, incluso para los líderes. A pesar de los milagros que Dios había realizado por ellos, el pueblo dudó y cuestionó su provisión. Esto llevó a Dios a castigarlos y a negarles su bendición. Y como te mencioné, con esto podemos ver la importancia de la fe y la importancia de la obediencia. No importa los desafíos o las dificultades que puedas estar pasando, te puedo asegurar que si pones en las manos de Dios, absolutamente todo va a obrar para bien en tu vida. No dudes, no desconfíes y acuérdate de lo que Dios ya ha hecho por ti. Vas a ver cómo tu confianza en Él y cómo tu fe en Él mueven la mano de Dios para llevar a hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas. Dios es capaz de absolutamente todo y es dueño de absolutamente todo. Solamente tienes que poner tu fe y tu confianza en Papito Dios y vas a ver cómo absolutamente todo se resuelve en tu vida para bien y por tu bien. Números capítulo 21. Derrota de Arad. Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín,
los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo esta promesa al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Hormá, la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponle en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. En camino a Moab, los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Iyé Abarim, que está en el desierto al este de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Armón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor: pasamos por Baheb, en Sufá, por los valles y el Arón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. De allí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico: que brote agua del pozo, canten en su honor, pozo que cavaron los príncipes y que los nobles del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. Desde el desierto se dirigieron a Matamá, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgah, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Victoria sobre Sihón. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tu territorio. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio. Más bien reunió a sus tropas y salió a hacerlas frente en el desierto. Cuando llegó a Yahazá, los atacó. Pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera de los amonitas, la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluso en Hesbón y en todas sus aldeas. Hesbón era la ciudad capital de Sihón, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas: vengan a Hesbón, la ciudad de Sihón, reconstrúyenla, restáurenla, porque de Hesbón ha salido fuego, de la ciudad de Sihón salieron llamas y consumieron a Ar de Moab y los que habitan a las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos y a tus hijas en prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los devastamos hasta Nofa, los destruimos hasta Medabá. Así fue como Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Victoria sobre el rey Og de Basán. Moisés también envió a explorar la ciudad de Jazer, y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver tomaron el camino de Basán. Entonces el rey Og, que gobernaba en ese país, salió con su ejército para hacerles frente en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio. Este capítulo es muy interesante y presenta tres aspectos principales: las primeras victorias de Israel en la guerra, el primer cántico y el incidente de la serpiente de bronce. Israel, después de la muerte de María y Aarón, reinicia su marcha y obtiene su primera victoria sobre el rey de Aram. Luego Israel derrota al rey Og de Basán y se apodera de su tierra. El primer cántico se registra en el versículo 17, donde Israel entona un cántico en honor al pozo que Moisés les proporcionó. El incidente de la serpiente de bronce ocurre cuando Dios envía serpientes ardientes entre los israelitas como castigo por su murmuración y muchos mueren. Sin embargo,
Dios proporciona una solución, una serpiente de bronce levantada en un mástil, y aquellos que la miren son sanados. Este incidente es un símbolo de Cristo y su poder de salvación. Y una de las principales enseñanzas que nos deja este capítulo es a confiar plenamente en Papito Dios en medio de cualquier dificultad que podamos estar pasando, arrepentirse de la murmuración y buscar la intercesión de Dios. Tenemos que reconocer la provisión de Papito Dios siempre, incluso en aquellos momentos de impaciencia, y recordar que la fe en Dios nos va a ayudar en absolutamente todo. La fe en Dios trae sanidad y victoria, así como pudimos ver en este capítulo. Y estos principios pueden guiar a enfrentar desafíos con fe, buscar la provisión de Papito Dios constantemente y aprender que cuando estamos con Dios, Dios nunca nos desampara y Dios siempre está con nosotros. No dudes y no dejes de confiar en Dios. Vas a ver cómo Él siempre, siempre te responde. Proverbios capítulo 15. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La lengua de los sabios adorna el conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua perversa deprime el espíritu. El necio desprecia la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, el corazón de los necios ni piensa en ello. El Señor aborrece los sacrificios de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Para el descarriado, disciplina severa. Para el que aborrece la corrección, la muerte. Muerte y destrucción están abiertas ante el Señor, cuanto más los corazones humanos. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido, todos los días son malos. Para el que es feliz, todos son de fiesta. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Qué vale comer verduras sazonadas con amor que toro engordado con odio? El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Al necio le divierte su falta de juicio, al entendido endereza sus propios pasos. Cuando falta el consejo fracasan los planes, cuando abunda el consejo prospera. Es muy grato dar la respuesta adecuada, y cuando es oportuna aún es más grato. El sabio sube por el sendero de vida, para librarse de caer en los dominios de la muerte. El Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los linderos de las viudas. El Señor aborrece los planes de los malvados, pero se complace en las palabras puras. El ambicioso acarrea mal sobre su familia, el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Una mirada radiante alegra el corazón, y las buenas noticias renuevan los huesos. El que atiende a la reprensión, que da vida, habitará entre los sabios. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Qué interesantes y excelentes consejos que pudimos ver. Y sí, son consejos que realmente nos ofrecen sabiduría sobre cómo vivir una vida plena y satisfactoria. Principalmente se centra en la importancia de la respuesta suave y el uso sabio de las palabras, así como en la observación de Dios y el valor de la humildad. Recuerda que ya hemos hablado que nunca debemos ser orgullosos, sino ser humildes como a Papito Dios le agrada. La respuesta suave calma la ira, mientras que las palabras hirientes aumentan la cólera. Además, acuérdate que la palabra tiene poder, y las palabras de los sabios difunden conocimiento, pero la boca de los necios hablan necedades. Dios observa a los malos y a los buenos, y aborrece el sacrificio de los malvados, pero acoge con alegría la oración de los justos. La humildad precede la honra, y el temor del Señor es enseñanza de sabiduría. Si nosotros aplicáramos estos sabios consejos, créeme que nuestra vida diaria cambiaría. Debemos practicar estas respuestas, practicar estos consejos y sobre todo ser sabios para aplicar todo lo que estamos aprendiendo en nuestras vidas y buscar la sabiduría en las palabras y en las acciones, cultivar la humildad y el temor a Dios en el corazón. No importa la situación que estés pasando, créeme que si tú empiezas a aplicar los consejos que estamos leyendo, tu vida va a tener un giro espectacular y todo va a ser para bien, porque cuando uno sigue las enseñanzas de Papito Dios,
todo obra para bien. Y hoy comenzamos un nuevo libro y es el libro de Efesios, el cual es una carta escrita por Pablo a los creyentes de Éfeso. En ella se destaca la importancia de vivir en Cristo, resaltando que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Pablo enfatiza que Dios nos ha escogido y nos ha dado vida en Cristo, mostrando su amor y misericordia. El libro resalta la unidad en Cristo, derribando barreras y creando paz entre judíos y gentiles. Nos invita a vivir en armonía, recordando que somos parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con Jesucristo como piedra angular. Para aplicar este libro en nuestra vida, es crucial recordar que nuestra salvación es un regalo de Papito Dios, no algo que podemos ganar. Debemos vivir en unidad, buscando la paz y la armonía con los demás. Es fundamental centrar nuestra vida en Cristo, recordando que somos amados y escogidos por Dios. Debemos reflejar la gracia y el amor de Dios en nuestras acciones, buscando la unidad y la paz en nuestras relaciones. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos ha escogido en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su buena voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria, acción de gracias e intercesión. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pudimos leer cómo Pablo destaca la bendición espiritual que los creyentes tienen en Cristo, resaltando el plan eterno de Papito Dios para la salvación y cómo al creer en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor amigo diariamente, tiene que estar en nuestras vidas constantemente y por ello debemos buscarle siempre. Este capítulo enfatiza la esperanza del llamado de Dios y el poder que Él nos ha dado. La centralidad de este capítulo radica en revelar la identidad y la unidad que encontramos en Cristo, así como la obra redentora de Papito Dios en nuestras vidas. Es importante recordar que en Cristo tenemos una identidad segura y una esperanza viva. Debemos confiar en Papito Dios y en su poder siempre, y saber que Él nos ha sellado con su espíritu y vivir en esa realidad, buscando siempre crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra comprensión de su amor y propósito para cada una de nuestras vidas. Dios nos ha dado absolutamente todo para que nosotros seamos felices y nos conectemos con Él siempre, pero debemos poner nosotros de parte y buscarle constantemente.
Dios tiene un gran propósito para nuestra vida. No dudes de eso y búscale para que Él te revele cuál es el propósito por el cual te mandó a este mundo. Búscale ser llena completamente de su Espíritu Santo y vive en la plenitud de la gracia de Dios, confiando en su plan y caminando en unidad y amor con otros creyentes. Recuerda que nuestro objetivo es difundir y esparcir el mensaje del reino de Dios, con la identidad que Dios ya nos dio en Cristo Jesús y con su Espíritu Santo guiando nuestra vida constantemente. Efesios capítulo 2. La vida en Cristo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Unidad en Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto los hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte en la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre y por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y quiero preguntarte, ¿a cuántos no les gusta un regalo? Sobre todo en alguna fecha especial o en nuestro cumpleaños. Yo creo que a todos, ¿verdad? Y lo que quiero decirte es que sin ser un día especial, sin ser una fecha especial, Dios te ha dado y me ha dado el mejor regalo que podemos tener y es la salvación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar esa salvación que Dios ya nos ha dado. No tenemos la salvación por obras ni por méritos, sino por la gracia de Papito Dios. Gracias a Él y gracias a su infinito amor y misericordia. ¿Por qué te comento esto? Pues porque este capítulo se centra en la salvación de los creyentes, resaltando que somos salvos por gracia mediante la fe y que la sangre de Cristo nos salva por igual sin distinción entre judíos y gentiles. Es un regalo maravilloso de parte de Papito Dios. La iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas con Cristo como la piedra angular. La unidad en la diversidad es un tema clave, ya que los creyentes, tanto judíos como gentiles, son parte del mismo cuerpo de Cristo. Vemos como Jesús no clasifica entre las distintas religiones, para nada, porque como ya hemos dicho, lo importante es la relación, más no la religión. Y este capítulo nos enseña cosas importantes para poder aplicar a nuestras vidas, donde podemos enfocarnos en reconocer que nuestra salvación es un regalo de gracia de Dios, no algo que nos merecemos por nuestras obras. Y esto nos lleva a vivir con gratitud y a buscar obedecer a Dios, ya que nuestras acciones son una respuesta a su amor y misericordia. Además, al reconocer que somos parte del mismo cuerpo de Cristo, podemos cultivar la unidad y el respeto hacia los demás creyentes, independientemente de su origen, de su religión, de su nación, de su estado. Todos somos uno solo en Cristo Jesús. Lo importante es aceptar la salvación que Dios ya nos dio y reconocerlo a Él en absolutamente todo.
obedecerlo y creer en Dios, tener una relación constante en Papito Dios. Espero que estas enseñanzas hayan aportado a tu vida grandemente. Te mando un fuerte abrazo y espero de todo corazón que estés teniendo un encuentro especial con Papito Dios. Oro cada día por eso, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Nos vemos el día de mañana con historias súper interesantes, no te las puedes perder. Dios te bendiga muchísimo. Chao, chao.